La psicología del razonamiento. Investigaciones experimentales por el hipnotismo. Por Alfred Binet. 14. Capítulo 5. Conclusión. 3. Tres imágenes que se suceden, la primera de las cuales evoca la segunda por semejanza y esta sugiere la tercera por contigüidad. Esto es el razonamiento. Si se somete al análisis un razonamiento cualquiera, no encontraréis en el fondo otra cosa. Pero sería un error creer que este proceso es especial del razonamiento. Nada de eso. Se le encuentra en todas las operaciones intelectuales. Es el tema único sobre el cual ha compuesto la naturaleza las infinitas variaciones de nuestro pensamiento. En la base de la psicología se encuentran las dos célebres leyes de la asociación de ideas. Según las observaciones de Mill, Bain y Sully, están mezcladas entre sí de una manera tan íntima que ninguna de ellas opera nunca aisladamente. Consideremos un caso de semejanza propiamente dicho, un retrato que recuerde el original. Para que las dos imágenes semejantes no se confundan, es preciso que la segunda presente algunos rasgos un poco diferentes. ¿Cómo se pueden recordar estos rasgos, estos caracteres diferenciales? Por contigüidad. Aquí volvemos a encontrar nuestras tres imágenes y nuestras dos relaciones de semejanza y de contigüidad. Para que se note una relación de semejanza, es preciso que vaya seguida de una relación de contigüidad. Veamos ahora un caso de contigüidad. ¿Qué se necesita? Pregunta Bain. ¿Para que la vista de un río nos recuerde su nombre? Es preciso que la impresión actual producida por el río restablezca, en virtud de la semejanza, la impresión anterior del río a la que estaba contigua la impresión anterior del nombre. Supóngase que este nacimiento de la antigua idea del río no se verifique en la nueva vista, y el lazo de contigüidad no tendrá ocasión de entrar en juego. Aquí están de nuevo las tres imágenes y las dos relaciones. Para que se produzca una relación de contigüidad, es preciso que vaya precedida por otra relación de semejanza. ¿Cómo es que estos recuerdos de ideas no son razonamientos, aunque tengan estructura de ello? A decir verdad, no lo sé. Quizá haya que invocar lo que Lewes llama la actitud del espíritu. En una simple asociación de ideas no se fija uno más que en la aparición de una imagen nueva. Por el contrario, en el razonamiento se tiene más en cuenta la asociación que esta nueva imagen contrae con la anterior. La formación de una idea general presenta el mismo fenómeno de isomería. Se sabe que procede de la reunión de varias imágenes particulares que se unen en sus puntos comunes. La operación total se compone, pues, de una asociación de semejanza, seguida de una asociación de contigüidad. Es el mismo proceso vulgar, pero aquí, entre la idea general y el razonamiento, se encuentra parecido lógico que explica esta unidad de composición. La idea general es un razonamiento en germen. Generalizar un objeto cualquiera es afirmar algo más que el resultado de un experimento único. La idea general de un árbol contiene más elementos que la vista de un árbol aislado. Contiene una conclusión implícita. Todos estos fenómenos son como los primeros bosquejos del razonamiento. Hay otros mucho más complicados, que presentan la misma composición mental. Pero, para no perdernos en desarrollos muy largos, permaneceremos dentro de los límites del estudio de la percepción exterior. Hasta ahora, hemos admitido que toda percepción resulta de un razonamiento. Esta proposición no es cierta más que en conjunto. En realidad, otros muchos actos pueden tomar la forma de una percepción, es decir, manifestarse directamente a seguida de una impresión de los sentidos. En la percepción se pueden observar, primero, un acto de recuerdo, segundo, una obra de imaginación. Primero, no hay distinción bien marcada entre una percepción, recuerdo y una percepción, razonamiento.
Para el psicólogo, dice Mr. Sully, casi es lo mismo que al visitar a Suiza, nuestro espíritu esté ocupado en percibir la distancia de una montaña o en recordar alguna excursión agradable que hemos hecho allí en otra ocasión. En ambos casos, tenemos una reaparición del pasado, la reproducción de una experiencia anterior, un acto que agrega a la impresión actual un producto de la imaginación, tomando esta palabra en su sentido más amplio. Los dos casos nos ofrecen las mismas leyes de reproducción o de asociación, es decir, una asociación de semejanza, seguida de una asociación de contigüidad. Más adelante, el autor añade una observación que prueba lo frecuente que es este fenómeno. Cuando reconocemos un objeto o una persona, nuestro estado de espíritu es ordinariamente un estado de alternativa entre dos actos. Por una parte, la separación de la percepción y la imagen mnemónica que constituye precisamente el recuerdo del pasado. Y por otra parte, la fusión de la imagen y de la percepción que caracteriza el reconocimiento. ¿En qué se diferencia un recuerdo de un razonamiento? Es muy difícil determinarlo. Con mucha más facilidad percibimos las analogías de estos dos actos que sus diferencias. Todo lo que nos muestra la observación más atenta es que tan pronto la imagen sugerida se proyecta y se localiza en el panorama del pasado, del cual parece ser un fragmento, como se refiere a un objeto presente y se despoja de su carácter de antigüedad para parecer actual. Segundo, ya hemos hablado de las percepciones fantásticas. No son estas hechos raros, simples distracciones del ocio. Hay que ver en ellas una de las formas de ese gusto por las ilusiones agradables, que parece inveterado en nosotros, pues se le encuentra en el hombre adulto, en las manifestaciones del arte, en el niño, en sus juegos, escondite, marro, muñecas, etc., y aún en los animales jóvenes, en sus combates simulados. El análisis muestra que estas ilusiones voluntarias se construyen por los mismos procedimientos que las percepciones correctas, una asociación de semejanza, seguida de una asociación de contigüidad. En cuanto a los caracteres distintos, no se encuentran más que en la actitud del yo que acompaña a la percepción de los sentidos. El espíritu sabe que se trata de una ilusión y no la toma en serio. Se comprende que sería muy difícil analizar un estado psíquico tan complejo. Y ahora, ¿cómo podemos explicar esta unidad de composición entre actos intelectuales que tienen fines tan diferentes? Aquí creemos que hay que hacer intervenir a la teoría de la evolución. Nos parece probable que todos los fenómenos psíquicos, tan variados cuando se consideran en el hombre adulto y civilizado, han salido de un tronco común, y que de aquí procede su unidad de composición. Pero en los tres hechos que compartamos, ¿cuál ha de ser el hecho primitivo al cual hay que referir los otros dos? El más necesario para el animal en su lucha por la existencia, el razonamiento. En efecto, el razonamiento es, como hemos dicho, un sentido supletorio, libre de las condiciones de tiempo y de espacio. Gracias al razonamiento se recibe la sensación de los objetos exteriores antes de que lleguen a estar en contacto con el organismo, lo cual permite saber de antemano la conducta que hay que seguir, sea que el animal trate de buscar su alimento o bien de elegir su hembra, o ya de defenderse. El razonamiento, y en particular el razonamiento perceptivo, es la base de adaptación previa del individuo a su medio. El recuerdo, como una vista del pasado, ofrece menos utilidad que el razonamiento. Con más frecuencia se necesita mirar hacia adelante que hacia atrás. El contemplar las cosas del pasado como pasadas y sin que sirvan para la explicación de los hechos presentes es una especie de refinamiento intelectual. Por lo tanto, nos parece probable que el recuerdo no es un hecho primitivo, sino superpuesto. Se ha derivado del razonamiento en una época en que la lucha por la existencia era menos imperiosa. Otro tanto se puede decir de la imaginación, como facultad de crear conjuntos de imágenes que no corresponden a ninguna realidad exterior. Esta facultad debe pertenecer a un desarrollo avanzado,
porque no es directamente útil a la adaptación. Antes de entretenerse con ficciones, hay que pensar en alimentarse, en reproducirse y en defenderse. Luego, hay que comparar la imaginación con el razonamiento. Aquella es un razonamiento desviado de su objeto, falseado, creador de quimeras que no tratamos de rectificar, porque nos gustan. Así, una estatua es una mentira, con la cual nos dejamos engañar con gusto. En resumen, todas las formas de la actividad mental se reducen a una sola, el razonamiento. La vida psíquica es una continua conclusión. El espíritu, como dice Wundt, es una cosa que razona.